Ayer un grupo de personas y también de organizaciones comunitarias de la zona de San Cristóbal que defienden la integridad de los territorios que se supone deberían ser preservados del Pomier, estuvieron dándose cita en un encuentro. Ahí por ejemplo tienen a Domingo Abreu, que fue sobre todo, digamos que animado por la periodista Altagracia Salazar, que convocó. Es increíble la cantidad de personas, de especialistas, de expertos que estuvieron presentes ayer en esta actividad. Yo, por ejemplo, me gustaría ver las cuevas del Pomier por dentro. Entraron, yo no pude entrar a las cuevas por razones obvias de salud, porque es una zona muy húmeda, pero nuestro equipo, el equipo que nos acompañó de Telesistema, Telenoticias, sí pudo entrar y ver, y ahí estaba explicando Domingo todos los años que tienen las cuevas, por ejemplo algunas que han tenido desplazamiento, que cada vez es más corto la posibilidad de ingreso. Estos son un grupo de indigenistas que hizo una obra con muchísimo sonido y colorido, lo hizo dentro de las cuevas y fuera de las cuevas, muy animado. Lo que se está tratando de llamar la atención es sobre el tema de que la explotación minera está afectando cada vez más y está más cerca de la integridad de las cuevas, donde hay las señas más claras indígenas. Miren ustedes, son auténticas, son las más antiguas del Caribe y la de mayor proyección, el arte rupestre, que bueno, todo lo que tenía, todo lo que República Dominicana puede tener ahí, incluso para el turismo. Justo ayer llegó un autobús cargado de turistas y también llegó un equipo, que es un equipo académico de diversas universidades de Brasil. Ustedes se imaginan un centro donde esté atrayendo la mirada del mundo entero y que no se le dé el valor suficiente, porque el gobierno necesita cada vez más estudios. Necesitó más estudio el primer ministro de Medio Ambiente, necesitó más estudio el segundo ministro, Sheraton, y pidió un estudio. Cuando llegó el estudio, que fue el informe Beni, de uno de los mejores, los más calificados en esta materia en Estados Unidos, ya él se marchaba. Pues llegó el nuevo ministro y dice todavía que necesita más estudio, lo dijo frente al presidente. Entonces, la verdad es que pasarán los 8 años del gobierno de Luis Abinader y pidiendo estudios destruirán las cuevas porque no han tomado medidas frente a lo que está ocurriendo y que está claramente acreditado en el informe Beni, que las cuevas se están destruyendo. Le titula a sí mismo una parte, impacto de la minería, y no la minería de pico y pala, que no puede tener esas remociones, habla directamente de las explosiones que allí se practican. Así que este es un tema en el que nosotros buscamos algunas opiniones. Fue interesante ver todo lo que ocurría. Yo tengo 2 conversaciones, una con una joven de la Fundación Pomier y del equipo también de San Cristóbal, esa plataforma San Cristóbal, que ha trabajado muy duro y parte de una familia histórica. Hay un centro taíno, por cierto, en la zona, que bonito de ver. Ahí fue que se almorzó y todo, y la gente pues fue en sus propios vehículos, muchos llegaron hasta allí para estar presentes. Y también tenemos a un ciudadano, un profesor catedrático universitario que está haciendo incluso en este momento un doctorado, cuya tesis final va sobre este tema. Él ha estudiado la cuenca Yubazo, a la que pertenece la Cueva del Pomier. Muy importante el aporte académico. Así que para entender la importancia, para entender la relevancia, sobre todo para el agua, alguna vez de estas tierras salió todo el agua de la que bebía San Cristóbal. Después tuvo que depender porque creció la población de Valdesia, pero hay varias comunidades que todavía ese es el agua que le llega. Entonces, el área de La Toma, por ejemplo, recibe el agua totalmente blanca de la cal. No está claro cuánto dinero gana el Estado con la explotación que hace la minera de cal, porque como decía Germán Marte, no es oro que se está explotando. Altagracia Salazar hizo una solicitud de información a las autoridades correspondientes, ahora la mandaron de un ministerio a otro, tendrá que esperar, pero le recomendaron que fuera a impuestos internos a verificar cuánto han pagado de impuestos, pero esa no es la pregunta es cuánto estamos ganando nosotros, no sacar la cuenta por lo que paga de impuestos. La verdad que hay que tener la mirada muy abierta con respecto a esta
esta oportunidad que tiene el país para un tipo de turismo sostenible, ¿cuánto usted le dice? Nosotros somos el primer país a la que entró, llegaron, Colón y su gente, vengan a ver cosas. Mi hijo Camilo, Ajá. Ernesto, él estudió cine, él es cineasta y estuvo la semana pasada en Perú. Fue a conocer. Y la cosa que más le impresionó, un muchacho, digo yo, para mí, muchacho 30 años, la cosa que más le impresionó a mi hijo, yo le dije, dime, ¿cómo te fue y tal cosa? Me dice, papi, es increíble la importancia que esa gente le da a su cultura, Edith. Sí. O sea, cómo ellos valoran eso. Y Esa aquí, cultura. yo no he visto el pronunciamiento del Ministerio de Turismo, no he visto el de Cultura, Bueno, y desafortunadamente. se pidió, Cultura pidió No alguna comprendo. vez que las cuevas del Pomier fueran declaradas Pero ahora, patrimonio. No, lo pidió hace años ya, pero fue algo con lo que se estuvo de acuerdo. Aquí incluso el ministro actual te dice, no, los daños son visibles. Ah, sí. Dice, los daños son visibles. Lo que ellos están investigando es quién está haciendo los daños. Y tiene el informe Beni, tienen todos los estudios. Hay piedras que se han caído en las entradas de las cuevas, producto precisamente de las explosiones. En una zona que que la gente ha tenido la minería presente por más de 60 años, pero que ahora se vuelve más agresiva. Después, y que fue en este gobierno que dieron unos permisos para unos parqueos que permitieron el acercamiento. Eso también es parte de las denuncias que están formulando. Yo tengo varias entrevistas, creo que por razones de tiempo ahorita le presentamos alguna de estas. Mañana también vamos a presentar parte de ese material. Pueden volver conmigo porque ahora nos vamos con el Ministerio de Educación. Hay una evaluación docente, muchos maestros asustados, no saben bien de qué va la cosa. Por supuesto, los maestros organizados. Vamos a ver, Indira, ¿a quién tenemos? Así es, Edith, continúan los temas aquí en República Dominicana, si bien teníamos la mirada puesta en Estados Unidos y ahora con respecto a las cuevas del Pomier. Tenemos a Francisco de Olio, él es viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación y este viceministerio también está encargado de la evaluación del desempeño docente, al que más de 120,000 docentes se verán en estos días. Ellos tendrán será en abril, ya el viceministro nos explicará un poco más de cómo será este proceso y el porqué de algunos desacuerdos con diferentes representantes de los profesores. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Muchas gracias por su invitación a este prestigioso programa. Buenos días al pueblo dominicano y a todo el magisterio de la República Dominicana. Como usted muy bien decía, realmente el Ministerio de Educación, desde el inicio de la gestión del ministro Ángel Hernández, ha venido sosteniendo todo un proceso de organización para realizar la evaluación del desempeño docente, la cual la última fue realizada en el 2017 con resultados en cierta medida favorables, podemos decir así, pero que ya amerita, después de todo ese tiempo transcurrido, llevar a cabo este proceso. La Asociación Dominicana de Profesores y otras instituciones vinculadas al sector educativo, durante 2 años aproximadamente hemos estado embarcados en el proceso de organización de la misma. Una evaluación de desempeño muy importante, trascendental, de gran relevancia para el sistema educativo nacional porque pretende alcanzar a determinar las competencias con las cuales los docentes están impartiendo en los actuales momentos, la docencia, el ambiente en el cual están aprendiendo los estudiantes, auscultar todo lo que tiene que ver con la aplicación del contenido curricular en sus diferentes áreas disciplinares y también conocer aspectos relevantes relacionados con la ética y el compromiso de los docentes en el sistema educativo nacional. Francisco, para que la gente que nos ve, nos sintoniza a esta hora y que no necesariamente tiene que ver con el área docente, que conocen mucho más en qué consiste esta evaluación, ¿esto serían una serie de pruebas o una prueba en específico? Usted habló de que se tome en cuenta la ética, pero ¿a qué se enfrentan los profesores una vez tengan la evaluación frente a ellos? Bien, son diferentes instrumentos que se van a aplicar, varios instrumentos. Estamos hablando de que aproximadamente 30 y tantos instrumentos se apliquen en todo este proceso, los cuales están siendo precisamente en los actuales momentos actualizados por un grupo de especialistas del Ministerio de Educación, de sus instituciones, del IDEICI, del INAFOCAM, del ISFODOSU,
profesionales independientes, también especialistas de las diferentes universidades. Entonces, esos instrumentos se aplicarán a los diferentes cargos que tiene el sistema educativo nacional. Digamos, los maestros, que son la mayor cantidad, aproximadamente 100,000 docentes que están en aulas. Esos docentes se van a examinar sus prácticas educativas, se va a examinar su planificación, se va a observar por pares de especialistas evaluadores que en estos momentos están siendo seleccionados para ser formados, darle una capacitación para que ellos puedan desarrollar su acción evaluadora con la suficiente competencia que corresponde. De igual manera, se aplicarán instrumentos a los coordinadores pedagógicos, a los directores de centros educativos, lo cual es muy importante porque el director del centro educativo es quien tiene fundamentalmente la responsabilidad de conducir todo lo que tiene que ver y supervisar todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero es la misma prueba para todos? No, ¿O son diferentes? No, son diferentes. Cada quien tiene una prueba. Cada quien tendrá su prueba apropiada al cargo que desempeña, apropiada a las funciones que cada uno de estos profesionales desempeña en el sistema educativo nacional. Con relación a las pruebas, hay diferentes opiniones. Lo vemos, por ejemplo, la gente de la ADP o incluso de partidos políticos que no están de acuerdo con el tema de la evaluación. Y quisiera que nos aclare este punto porque, por ejemplo, ustedes habían comentado del 70%. A partir del 70% se le aplicará una serie de medidas si obtienen esa cantidad, pero por debajo del 70% no tendrían algunos incentivos. Sí. Entonces quisiéramos que nos explique ese detalle. Muy bien. En primer lugar, debemos decir que aparentemente por desconocimiento hay algunas reservas en torno a lo que son los diferentes estándares que se van a aplicar en este proceso de evaluación y los diferentes instrumentos. Aquí se van a aplicar instrumentos conforme a los estándares nacionales que están contenidos precisamente en todo lo que tiene que ver con el estatuto docente. No vamos a traer estándares de Singapur, como se ha dicho, de Hong Kong y de otros países. No, es conforme a lo que ya el Ministerio de Educación ha aprobado con la misma Asociación Dominicana de Profesores. ¿Dónde está uno de los puntos críticos que usted ha señalado? Está precisamente en la escala que se habrá de aplicar para los incentivos de los docentes. La ADP fundamentalmente ha esgrimido el hecho de que se aplique la misma escala que se aplicó en el 2014, que se aprobó en el 2014 y fue aplicada en el 2017. ¿En qué consistía esa escala? Esa escala consistía en lo siguiente, en beneficiar a los docentes con incentivos que obtuvieran una calificación a partir de 60 puntos, con un 17%. Nosotros hemos indicado y sostenido que debido a las condiciones actuales que tiene el sistema educativo nacional, que son muy diferentes, pues de manera positiva a las condiciones que tenía en el 2017. Y sobre esa base, entonces, hemos planteado, siguiendo todos los parámetros nacionales e internacionales de medición y de aprobación de pruebas, que se parta del 70 puntos. Los docentes que alcancen 70 puntos recibirían, conforme a lo que hemos estado planteando, un 17% de incentivo hasta llegar al 32%, lo que alcance la categoría de excelencia. Eso es, ese incentivo, y aprovecho para invitarle a un café, ese incentivo es con respecto al salario. Al salario base. Al salario base. A partir del salario base, que ahora mismo el salario de los docentes ronda los 60,000 pesos. En el 2017 tenían aproximadamente 35,000 pesos. Pero entonces uno no se explicaría cómo se le aplicaba anteriormente o cómo hay algunos sectores que insisten en aplicar ahora un incentivo a un docente que saque una calificación de 60 puntos en una prueba de ese tipo. Bueno, esa es precisamente lo que nosotros no comprendemos. Y mucho más aún, con todas las condiciones de capacitación y de formación a las que han sido sometidos los docentes en todo este trayecto. Es decir, que los docentes hoy están en mejores condiciones pedagógicas, en mejores condiciones tecnológicas para abocarse con éxito
con éxito, nosotros tenemos esa presunción, a una evaluación de desempeño que lo que traerá son resultados positivos para el sistema educativo nacional, porque estamos encaminados a desarrollar programas de mejora para todos los docentes conforme a lo que revelen el proceso de evaluación de desempeño. Hay algunos comentarios en nuestro chat de YouTube. Invito a ustedes a seguirnos también a través de esta vía si tienen que moverse de sus casas, donde nos refieren, por ejemplo, la importancia de la capacitación continua. ¿Qué tipo de capacitación ustedes ofrecen? Porque hay algunas personas que dicen, bueno, pero le están dando pruebas a los profesores, pero no los capacitan necesariamente. Entonces, ¿cómo los preparan ustedes desde el Ministerio de Educación? Bueno, el Ministerio de Educación fundamentalmente dispone del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio Nacional, que es el INAFOCAN. En la actualidad, el INAFOCAN desarrolla programas efectivos y de calidad para la formación y capacitación de los docentes en todos los ámbitos. Para ponerles un ejemplo, ahora mismo se está desarrollando procesos de formación doctoral, procesos de formación de los docentes en su área perfil, en maestría, también en inteligencia artificial. Hay toda una batería de expertos y técnicos nacionales e internacionales que están trabajando precisamente en la aplicación de la inteligencia artificial a través, y aquí quiero exponer esto con claridad, a través del libro abierto, porque el libro abierto está todo digitalizado y a partir de ahí los expertos internacionales y nacionales que están impartiendo los programas de inteligencia artificial para mejorar la docencia, específicamente en el área de la enseñanza del español, ha traído eso como beneficio. Es decir, que en los actuales momentos podemos decir que todos los docentes del país, a través del INAFOCAN, han venido participando en procesos de formación y capacitación. Solamente este año pasado, aproximadamente 300,000 docentes, es decir, algún docente recibió más de una capacitación, fueron objeto de capacitación por parte del INAFOCAN, a través de los diferentes programas de beca que lleva a cabo con las diferentes universidades del país. Pero aún así, viceministro, hay mucho por desear en cuanto al desempeño, no solamente de los docentes, sino a cómo reaccionan los estudiantes y esas pruebas, por ejemplo, en las que una y otra vez seguimos, si bien con una leve mejoría, pero seguimos con condiciones muy precarias. Bueno, no en condiciones muy precarias en todos los centros educativos. Hay condiciones que limitan en gran medida en pocos centros educativos nacional por toda la desatención que se realizó con relación al mantenimiento de la infraestructura escolar, por un lado. Pero en lo que respecta a condiciones tecnológicas, ahora mismo podemos decir que eso es muy importante para este proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Anteriormente no teníamos centros conectados por internet. En la actualidad ya llevamos más de 5,000 centros conectados a internet que realizan su docencia, su proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la base de esa tecnología digital. Es decir, que hoy las condiciones pedagógicas, las condiciones tecnológicas que exhibe el sistema educativo son muy superiores a las condiciones pedagógicas, a las condiciones de capacitación, a las condiciones tecnológicas, a las condiciones de infraestructura escolar que tiene el sistema hoy. Son muy diferentes a las condiciones que prevalecían en el 2017, en el 2014 y así sucesivamente. En estos días también vimos algunas noticias referentes a docentes, a un maestro puntualmente, al que le acusan de haber abusado de una menor y demás. Y usted refería, por ejemplo, que en esta evaluación del desempeño docente también se evaluará el aspecto ético. Entonces quisiera saber en qué consistirían estas pruebas. Mire, precisamente cuando yo salga de aquí, voy a mi oficina para sostener una importante reunión con la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, precisamente a tratar aspectos relacionados con la aplicación del Código de Ética en el sistema educativo, un Código de Ética que fue aprobado bajo esta gestión y que está establecido en todos los centros educativos, porque realmente nos preocupa de forma intensa el comportamiento ético, moral de docentes, no podemos decir de todos los docentes. Sobre esa base entonces
vamos a diseñar toda una estrategia que va a implicar la aplicación de test, de pruebas a los docentes del Sistema Educativo Nacional a través del CAPE, es decir, una institución que administra dentro del ministerio este tipo de pruebas. Pero además también en los instrumentos que se van a aplicar en la evaluación del desempeño van también a reflejar algunas situaciones de carácter ética en lo que tiene que ver con el comportamiento de los docentes. Una situación que realmente nos preocupa y que hemos invitado a todo el Magisterio Nacional a que se incorpore en todo lo que va a ser un proceso de mejora para lograr determinar aquellos docentes que puedan tener algún tipo de tendencias de acoso y así sucesivamente, porque eso está afectando en muchos centros educativos la calidad del proceso y la estabilidad emocional y social de los estudiantes, de los padres y amigos de la escuela. ¿Tienen ustedes cifras de las denuncias de acoso que reciben? Hay muchas cifras, hay muchas estadísticas. O sea, podemos decir, conforme a las orientaciones que nos da el Departamento de Orientación y Psicología, que es relativamente alta el problema. Wow. Relativamente alto el problema, ¿Y lamentablemente. Nosotros ahora, en el programa de inducción docente, en el programa de inducción que realizamos a los docentes que después que aprueban el concurso, precisamente hemos, dentro de ese programa de inducción, diseñado acciones educativas tendentes a lograr que los docentes aprendan a cómo mejor desempeñarse en un aula y respetar a los docentes, a los estudiantes y a todo lo que tiene que ver con las personas que estén en su entorno. Entonces, Francisco, este código de ética al que se llegó este acuerdo, a raíz también de hechos muy lamentables, Sí, así todavía está en proceso de implementación. Bueno, el No código de ética lo lo estamos precisamente instalando en todos los centros educativos porque fue hace aproximadamente 7 u 8 meses que se emitió la orden departamental y todo eso implica un proceso de organización. Pero lo que sí nosotros apelamos es precisamente a que los docentes comprendan el respeto que le merecen sus propios estudiantes, porque el aula es un lugar sagrado, la otra persona es un lugar sagrado y por más poder que las personas pudieran disponer que tienen, no pueden abusar precisamente de ese poder que le da el poner una calificación o el evaluar a un estudiante. Bueno, ya para finalizar, al viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco de Olio, recuérdeles a esos profesores que ven este programa cómo se tienen que preparar de cara a esta evaluación de desempeño docente. Bueno, en primer lugar, los docentes lo que tienen que tener bastante claro todo lo que tiene que ver con su planificación de clase. Eso es fundamental porque a partir de ahí es que se va a determinar cómo el docente va aplicando todo el contenido curricular. Esto es importante y nosotros invitamos a los docentes que van a recibir todas las informaciones correspondientes y toda una estrategia de comunicación establecida, montada, integrar una estrategia de comunicación a los fines de que no haya ningún tipo de información que le llegue de forma real y efectiva a los docentes del Sistema Educativo Nacional. Bueno, muchas gracias a Francisco de Olio, viceministro de Acreditación y Certificación Docente, del Ministerio de Educación. Nosotros continuamos con más del día luego de la pausa.